Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. ¿Cuáles son los retos del periodismo, sobre todo en una coyuntura preelectoral? ¿Qué desafíos enfrenta el periodismo en general? La industria se ha transformado, hemos ido dejando el papel, hemos pasado a utilizar más plataformas digitales. Dos periodistas nos acompañan esta mañana que han sido invitados por IDEA Internacional para participar del 8º Encuentro de Periodismo de Investigación Europa-Latinoamérica, que se realizará el 21 y el 22 de mayo. Ya los había presentado Alicia Alamillos, de España, jefa de la sección internacional de El Confidencial, y Roberto Denis, de Venezuela, periodista de investigación de Armando.info, medio venezolano, que ya me contó, Roberto, trabaja desde Bogotá, debido a la situación particular de Venezuela. Gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana y ojalá podamos trasladar algunas reflexiones interesantes que compartíamos off the record, ahora que ya estamos al aire. Primero que nada, bienvenidos. Y la pregunta es abierta. La pregunta de este encuentro es: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el periodismo en una época previa a las elecciones, cuando tiene que informar, cuando tiene que decirle al elector, tu voto es importante, infórmate, y transmitir con la mayor objetividad y rigor posible justamente el panorama de candidatos que se pueden presentar? Empezamos por Venezuela, que está en una situación particularísima. Buen día, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo diría que, digamos, el periodismo tiene grandes retos. Hay unos que son transversales y que creo que podríamos decir que son los mismos en distintos países sin importar el contexto, y tiene que ver con algo de lo que mencionabas, la digitalización, el modelo de financiamiento para sostener a los medios. O sea, hay unos temas que son, digamos, transversales. Después hay temas, digamos, y retos y desafíos específicos de cada país. Pero yo creo que al final lo más importante, y también se desprende de tu introducción, yo creo que lo más importante es que el trabajo del periodista, si hay un momento en que es importante, es hoy en día, si vemos cómo está el mundo. Digamos, ese esfuerzo por contar la verdad, por buscar hacer, digamos, trasladar a la audiencia, digamos, la complejidad de la realidad, y más en momentos de contextos de campañas electorales, campañas políticos, en un mundo que fácilmente vemos cuán polarizado está. Yo creo que ese es el gran desafío de nosotros como periodistas, ¿no? Digamos, tratar de luchar contra todas esas barreras por hacer un trabajo de calidad, un trabajo que vaya hasta el fondo de la comprensión de la realidad, de la búsqueda de la verdad, y que le permita a los ciudadanos, que al final de cuentas es lo importante, que le permita a los ciudadanos, digamos, tomar la mejor decisión posible para eso es necesario estar bien informados. En un mundo completamente integrado justamente por el desarrollo tecnológico, Alicia, cuéntanos tu experiencia como jefa de la sección internacional del medio El Confidencial. Tú has has hecho cobertura política de conflictos internacionales, has sido corresponsal en Egipto, en Kenia, en Ucrania, Túnez, Turquía, Irak, lugares donde me imagino has enfrentado también tus propios retos y dificultades. Efectivamente, bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí, a mis compañeros. Efectivamente, mi enfoque es ligeramente distinto al, por ejemplo, un periodista local, los periodistas peruanos que se enfrentan ahora a estas elecciones el año que viene. Yo tengo que tratar de explicar unas elecciones extranjeras a un público español, y luego las que más cerca me tocan son, evidentemente, pues, las elecciones más europeas, que es una particularidad que pues, tiene España, en que unas elecciones del Parlamento Europeo son también nuestras de esta manera. Pero los retos, aún así, son en algunos casos similares. Obviamente yo no me enfrento a lo que se tiene que enfrentar Roberto en Venezuela, o esta violencia contra el periodista que quiere informar, pero sí nos enfrentamos de manera generalizada a una desafección en general. Creo que una cosa que nos ha dejado claro el proceso que está habiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es que es muy fácil que unas instituciones se perviertan y que la gente deje de confiar en las instituciones, ¿no? Y es un camino que se avanza muy rápido y que para cuando te das cuenta, pues ya quizá es demasiado tarde, ¿no? En Estados Unidos tenían sus checks and balance, su gran democracia histórica, y se están encontrando con que no era tan difícil avanzar hacia un gobierno más autoritario. Hablando, por ejemplo, antes en Perú, estamos viendo que sí que hay instituciones que todavía investigan,
pero que viene ya a haber problemas con eso. Pues sucede parecido en España. O sea, el problema es siempre esa desafección de que cuando se avanza la desinformación, que realmente no es necesariamente mentiras, sino generar la duda y que la gente diga, ¿para qué? ¿Para qué voy a votar? ¿Para qué me voy a interesar en estos elementos políticos? Porque todos son iguales, ¿no? Entonces, en este escenario es donde realmente está el peligro, porque si no hay interés del pueblo, bueno, y ahí es nuestro trabajo de intentar traducir algo tan complejo como las elecciones o programas políticos o el sistema en sí mismo, traducírselo al lector en nuestro caso, pero si no existe ese interés, el camino hacia la degeneración es mucho más rápido, por supuesto. Claro que sí. Roberto, te ha tocado cubrir desde el exilio, es decir, desde fuera de tu país, a donde no vuelves desde hace ¿cuánto tiempo? Desde 2018. Desde 2018, las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, que marcaron un hito en la historia reciente de Venezuela, porque la oposición garantizó con actas que había ganado ese proceso electoral. Y sin embargo, Maduro sigue ahí, gobernando. Cuéntanos un poco de esa experiencia y de cómo analizas, porque vienen elecciones también, pronto. Sí, a ver, yo creo que es evidente que Venezuela, digamos, ha vivido en estos últimos años, y conecto con lo que decía Alicia, un proceso de desmantelamiento de la institucionalidad. En Venezuela no existe democracia desde hace mucho tiempo, pero si quisiéramos, digamos, encontrar esa última raya roja que le faltaba cruzar al régimen fue el 28 de julio del año pasado, que fueron las elecciones presidenciales. Como bien decías, ese día la oposición obtuvo una victoria casi que de 70-30. Y aún así, Nicolás Maduro desconoce el resultado. El Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad venezolana en materia de elecciones, que es un órgano plegado totalmente al poder político, la Fuerza Armada, toda, digamos, la institucionalidad se prestó para ejecutar ese fraude electoral y hacer que Maduro siga en el poder como estamos viendo, ¿no? Eso, digamos, supone un cambio, como digo, para ver y entender lo que sucede en Venezuela. En el caso nuestro, desde Armando Info, lo que hicimos, tomando en cuenta que somos un medio digital dedicado al periodismo de investigación desde el exilio, muchos de nosotros, tratamos de hacer una cobertura, digamos, que le pudiera hacer entender a la gente qué fue lo que pasó, tanto qué estaba pasando antes y qué fue lo que pasó después. Y logramos hacer una serie de reportajes donde desnudamos y desmontamos, digamos, toda la institucionalidad fraudulenta alrededor del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente el Consejo Nacional Electoral es un órgano teledirigido por el poder político del chavismo, en especial por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, un hombre clave en el chavismo. Y no solo eso, sino que después logramos hacer un reportaje que desmanteló la supuesta auditoría que hizo el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, donde supuestamente convocaron peritos internacionales para certificar que Nicolás Maduro había ganado, y pudimos demostrar también con otro reportaje que al final eso fue una opereta, un teatro, donde todos los actores involucrados eran gente vinculada al poder político, justamente para defender la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Es complicado, pero lo decía antes, yo creo que la misión nuestra como periodistas es la que es, y aún en el exilio hay que encontrar las fórmulas para tratar de llevarle la verdad a la gente. En el contexto venezolano, yo digo, si hay un sitio o un momento en el que hay que hacer periodismo es este. O sea, uno va hoy en día, la persona que puede ir hoy en día a Venezuela va y usted prende la televisión, prende la radio y es censura y autocensura y no hay información. Propaganda, música, entretenimiento, pero no hay información. Entonces, en el caso nuestro de Armando Info, lo que hacemos es eso, continuamos con nuestro trabajo desde el exilio, porque creemos en el valor, digamos, y la importancia de lo que hacemos. Alicia, la polarización, lo decías, el hecho de que ahora cualquier persona puede utilizar una red social, ¿correcto?, para difundir un discurso, sin los filtros, digamos, que se le exige al periodista para publicar algo, ¿qué retos plantea? Pues es interesante porque primero debería plantear una reflexión a nosotros mismos de por qué ya no somos ese gran foro donde se toman las decisiones políticas, pero bueno, es inevitable también. Nuestra labor tiene que empezar a ser otra, ¿no? A decir, vale, no vamos a llegar al último lugar donde la gente toma decisiones porque se ha trasladado, ya está en los canales, en el caso de España, en los canales de Discord, en Telegram, en el último WhatsApp que le llega a un tío que lo reenvía a 600 personas. Entonces, es muy difícil encontrar nosotros ese equilibrio entre cómo responder a que ya
la desinformación, la polarización llegue por estas vías y lo que debería ser nuestro trabajo, porque una cosa que sucede mucho en los medios de comunicación es que siempre somos muy reactivos. Si detectamos algo que es mentira, que se está repartiendo por las redes sociales o lo que sea, ¿cómo reaccionamos? Publicando algo en contra, que sabemos que no va a llegar al mismo número de personas que se creyeron esa mentira inicial. Entonces, hay ahí una evolución que tenemos que nosotros ser conscientes de que no sé si vamos a llegar a todo. O sea, no podemos tampoco estar, como decía Roberto, no podemos estar a lo mejor en el último minuto porque se mueven demasiado rápido estas cosas, pero tenemos que ofrecer algo más completo, algo más, siempre intentar ser más amplios, dar toda la información posible en un único artículo, por ejemplo, y más completo y siempre más generar esa confianza. O sea, porque la confianza es súper fácil perderla y si la consigues tienes que seguir trabajando sobre el tema. O sea, que un lector nunca se quede con la sensación de que le has engañado, ¿no? O sea, y eso es una reflexión que tenemos que hacer los periodistas para a lo mejor ir más lento, a lo mejor comprobar de otra manera, pero es importantísimo porque es lo único que nos diferencia de lo que le llega a alguien por WhatsApp. Claro, o que el lector o el usuario del medio, sea un televidente, un oyente, un lector, en fin, no sienta que estás tratando de llevarlo de la nariz a una posición. La credibilidad parece ser y el rigor, como lo fue en el inicio del ejercicio de esta profesión, de este oficio, parecen ser esas piedras sobre las que tenemos que mantenernos firmes. Les agradezco a ambos, muchas gracias por estar en nuestro país, sobre todo para compartir en un evento tan importante que es parte de un proyecto de consolidación de la democracia peruana que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, evento organizado, repito, por IDEA Internacional. Gracias nuevamente. Son las 9:48, pausa y volvemos.